Echeverría, soy abogado especialista en temas inmobiliarios y registrales y estoy con gusto para resolver cada inquietud que ustedes deseen, obviamente, obtener a través de esta entrevista. Gracias. Bueno, como mi compañera me comentó, nosotros estamos viendo el tema de las propiedades y las invasiones en el lomo de Corvina en Villa El Salvador, que es una zona, es parte del cono sur donde se caracteriza por ser un lugar donde hay personas que han invadido para poder vivir ahí. Entonces, mi primera duda sería, ¿qué dice la ley al respecto de las invasiones? Correcto. Debemos entender, obviamente, que hoy en día, para nosotros obtener el derecho a propiedad, es decir, tener un documento que nos resguarde, se debe contener un instrumento público. ¿Qué es un instrumento público? Es aquel acto que me da un juez a través de una sentencia, un notario a través de una escritura pública o una resolución administrativa firme a través de una autoridad, por ejemplo, COFO. En este caso, obviamente, Villa El Salvador, lo que es Lomo de Corvina, son propiedades, la mayoría que no tienen título de propiedad. Entonces debemos partir que el Estado tiene lo que es una función social, es decir, que las personas que invaden pueden hacer un proceso de titulación a través de COFOPRI, regulado lo que es la ley 28667 y su modificación. Ahora, estas personas, para dejar de ser invasor, ¿qué es lo que ellos deben ejercer para poder titular y obtener el derecho de propiedad? Y está inscrito en el registro de propiedad inmueble de Lima, en este caso, ¿no? Donde obviamente ellos van a gozar de la fe pública registral y tener obviamente una inscripción válida frente a terceros. En este caso, lo que se tendría que hacer es lo que es la titulación a través de una prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué es la prescripción adquisitiva de dominio? Es aquel acto por el cual una persona que posee un inmueble más de 10 años de forma continua, pacífica, pública, puede solicitar ser propietario. En este caso, la titulación en Villa Salvador sería administrativamente, es decir, tendría que tener 5 años de poseedor. Ahora, ¿qué requiero yo para yo como poseedor acceder a este expediente administrativo a través del COFOPRI, ¿no? O los gobiernos regionales de ser el caso? Por ejemplo, requeriría obviamente hacer lo que es una inspección técnica con planos, es decir, para determinar el área que yo estoy poseyendo, las medidas. Estos planos van a ser certificados y visados por la municipalidad de origen. Aparte de eso, tener obviamente mis testigos. La norma, supletoriamente lo que es nuestro Código Procesal Civil, nos dice que debemos tener lo que es 3 a 6 testigos. O sea, tiene que haber personas que certifiquen Que certifiquen que exactamente, que sean testigos dentro del radio urbano. Aparte de eso, si soy poseedor, debo tener lo que es una constancia de posesión para servicios públicos, expedida por la municipalidad. Es decir, de repente con esa constancia de posesión que me da la municipalidad, yo puedo ceder un servicio de luz o de agua. Recordemos obviamente que nuestra urbe ha crecido. Entonces, muchas veces para yo ceder un servicio público tendría que demostrar un documento público, es decir, un contrato, una escritura pública. En este caso, como soy una persona que no tiene título y recién va a formalizar y va a regularizar su derecho de propiedad, entonces lo que necesita es obviamente una constancia de posesión de servicios públicos para luz o lo que sea. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, con las personas que viven en Lomo de Corvina? ¿Por qué COFOPRI no les quiere dar su título de propiedad? Mayormente lo que pasa es que a veces COFOPRI le niega. Lo que pasa es que acá deben ser titulaciones, obviamente la ley dice colectivas e individuales. Si son individuales, tendría que armar lo que es un expediente técnico legal aparte, es decir, armar lo que es una solicitud, fundamentando obviamente por qué debe concederse lo que es la posesión a través de la prescripción adquisitiva, adjuntar obviamente mi DNI, los testigos correspondientes, los planos y documentos que sustenten obviamente la vivencia. Ahora, ha pasado casos que supongamos, muchas personas dicen, doctor, pero la municipalidad no nos da constancia de posesión. ¿Cómo podemos nosotros armar nuestro expediente técnico legal si nosotros no tenemos esa constancia de posesión? Hay documentos supletorios. Por ejemplo, puede ser lo que es un acta de los vecinos, es decir, un documento por el cual los vecinos dan legalidad, veracidad que la persona que va a solicitar el trámite vive ahí, una vez como declaraciones juradas. No es necesario tener la constancia de posesión. Sería lo ideal, pero en caso que ha pasado caso, puede ser declaraciones juradas firmadas por los vecinos o testigos. Ahora, lo recomendable para estas declaraciones juradas firmadas por los vecinos o testigos, lo ideal sería legalizado notarialmente, para que tenga mayor validez probatoria. Es decir, un documento notarial tiene carácter y certeza de documento público. ¿Por qué? Porque el notario le está dando fe y legalidad. Aparte, una vez que tenemos todo ese expediente armado, ¿no? Por las declaraciones, documentos supletorios, ¿no? Por ejemplo, recibos, de repente ha construido en el inmueble, lo más probable, porque supongamos una persona invade un inmueble, ¿no?
y quiere ser propietario, y supongamos dice, correcto, yo he invadido esa parte porque quiero ser poseedor, porque obviamente no he tenido un derecho de propiedad, pero he levantado 3, 5 pisos, que es lo común que pasa. Porque hoy en día cuando nosotros hacemos inspecciones a inmuebles, de repente a nivel documental, ya sea registral o documentos así como actas o contratos internos, verificamos que es un lote. Pero en la práctica viene a ser lo que es obviamente un inmueble de 5 pisos. Sí. Y dice, ¿cómo yo podría regularizar? Ahora, debemos partir dos posibles escenarios. Cuando son predios rústicos o predios sellazos, lo que es el COFOPRI. Ahora, supongamos que hay parte del lomo de Corvina que a nivel municipal son declarados como predios urbanos o de carácter de zona urbana. Es decir, son predios dentro de la urbe. Ahora, ¿qué tipo de actos yo podría acceder para ese tipo de titulación cuando son predios urbanos? Cuando son predios urbanos, tendría que hacer la titulación denominada igual prescripción adquisitiva, pero acá ya no sería entre la entidad administrativa que es el COFOPRI. Tendría que ser a nivel judicial, a través de una demanda. ¿Qué viene a ser una demanda? Lo que es un reclamo, una pretensión ante un juez, con el cual se me va a declarar el derecho de propiedad que yo ejerzo como poseedor. Y ahí yo podría acreditar con mayor documentos, como lo antes descrito, planos, testigos. Esa demanda se fundamenta, de acuerdo a la ley, porque él puede amparar mi pedido y nace lo que es un proceso judicial de prescripción adquisitiva. En otros casos, también puedo hacer titulaciones de urbanos vía notarial, a través de la prescripción adquisitiva de dominio, de acuerdo a la ley 27157, 27333 y sus modificaciones. Que yo puedo solicitar al notario ese tipo de titulación. Ahora, ¿cómo nace el tipo de titulación vía notarial? Se hace a través de una solicitud firmada por un abogado, donde la persona del solicitante fundamenta al notario por qué debe solicitarse y declararse la propiedad a su nombre, adjuntando documentación, en este caso los antecedentes de inmuebles, igual escritos en registros públicos, impuestos prediales que se hayan pagado durante más de 10 años, los planos, los testigos, y con eso, obviamente, se ingresa a la notaría, se van a hacer publicaciones en el diario oficial peruano, 3 veces con intervalo de 5 días, notaría de mayor circulación, se intervienen los testigos, esperando 25 días hábiles, el notario hace lo que es una inspección y levanta lo que es un acta notarial, y todos esos instrumentos se van a insertar en una escritura pública, que es un instrumento en el cual el notario da fe y legalidad. Ese instrumento público va a inscribirse en el registro y a través de ese acto la persona adquiere el derecho de propiedad. Ahora, otro tipo de titulación viene a ser la siguiente, que es la modalidad contractual sobre predios urbanos. Es decir, supongamos que una persona, el lomo de Corvina, inscribió su derecho de propiedad. Lo vende obviamente a un tercero, pero posteriormente este vendedor no le queda el título a este comprador que adquirió el inmueble, habiendo pagado todo ese tipo de actos. Este tipo de proceso se llama otorgamiento de escritura pública. Es decir, cuando mi vendedor no me quiere formalizar mi título, yo le tengo que solicitar al juez, a través de un proceso judicial, que me otorgue lo que es un título de propiedad. Eso se llama otorgamiento de escritura pública. ¿Cómo nace este proceso? Previamente, antes de demandar en estos actos, tengo que hacer un procedimiento conciliatorio. Es decir, la ley me dice que antes de demandar para este tipo de actos, tengo que hacer una conciliación previa con el vendedor al que estoy emplazando. Si no llego a ningún acuerdo con el vendedor, o ese vendedor no llega a estas audiencias de conciliación, entonces recién yo agoté la vía de acuerdo a la ley y yo puedo ir al proceso judicial de otorgamiento de escritura pública, donde yo presento mi demanda. El juez obviamente va a notificar a otra parte para contestar y va a notificarnos para una audiencia única, donde el juez va a fijar puntos controvertidos, es decir, si se debe amparar el derecho de contrato para que se organice escritura pública, sí o no. Una vez obviamente que esto se aplica, y el juez obviamente a través de varias reglas jurídicas, por ejemplo, en el otorgamiento de escritura pública salió lo que es el 9º pleno casatorio civil, donde obviamente rigen la validez de este tipo de actos. Entonces, con esas reglas o esos precedentes, recién el juez va a sentenciar y vamos a obtener lo que es el título de propiedad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los invasores? Yo tengo entendido que cuando ellos llegan, se establecen, pero tiene que pasar cierto lapso de tiempo para que ellos para que venga la municipalidad en este caso y los retire. Pero muchas veces no pasa eso. Ya. En este caso, cuando hablamos de invasor, hablamos de personas que no tienen ningún tipo de legitimidad, es decir, no tienen ningún tipo de derecho. Entonces nos encontramos en el caso en el ámbito penal. Eso se llama lo que es la usurpación agravada. ¿Qué es la usurpación? Cuando una persona que no tiene ningún derecho, tiene posesión de propiedad, mediante lo que es engaño,
ardid, astucia, violencia, ocupa un inmueble que no le corresponde. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? De acuerdo a nuestra actual legislación, lo que yo tengo que hacer lo que es una denuncia por escrito, es decir, una denuncia dirigida al Ministerio Público, en este caso a la Fiscalía Provincial Penal de Villa El Salvador, ¿no? Porque es la jurisdicción donde vamos a emplazar a este presunto denunciado de la presunta comisión de este delito. Una vez que yo hago lo que es este tipo de denuncia, el fiscal va a hacer las investigaciones correspondientes, va a notificar a las partes, va obviamente a constatar los hechos, y cuando encuentre los elementos de convicción, es decir, evidencia contundente de la comisión del presunto delito, va a formalizar esta denuncia y va a pasar al juez de investigación preparatoria. Es decir, el juez donde va a sentenciar y va a verificar lo que es la existencia del delito. Ahora, cuando pasemos al juzgado penal correspondiente, yo como denunciante puedo solicitar al magistrado lo que es la institución, lo que es el lanzamiento preventivo. Es decir, mientras todo el proceso yo puedo sacar a este invasor que no tiene ningún derecho de propiedad, o mejor dicho, derecho de posesión sobre el inmueble en materia de litigio. Y, por ejemplo, las personas que no cuentan con un título de propiedad, ¿qué desventajas les trae a ellos? Una persona que no tiene título de propiedad obviamente va a tener desventajas, porque no va a tener cómo demostrar la fuente fidedigna de su derecho, es decir, cómo yo acredito ser propietario, o mejor dicho, cómo yo puedo hacerme valer a través de las instituciones jurídicas. Ahora, si nosotros supongamos, vamos a poner un ejemplo, yo soy una persona que tengo una posesión inmueble, quizás tengo un documento interno, un acta firmada por los vecinos, o de repente una constancia municipal de posesión, por lo cual, obviamente, yo no tengo los medios para poder titular. Y supongamos que una persona X invade mi propiedad. La ley ha existido que en los temas de usurpación, que es en el ámbito penal, yo no tengo que acreditar ser propietario o no. Basta que yo acredite lo que es un derecho sobre posesión del inmueble. Entonces, para esas personas que no tienen el título, la usurpación es el mejor medio jurídico para prevalecer su derecho. Obviamente, lo correcto que debe ser posiblemente es titular el mismo, ¿no? Que es lo más recomendable. Y ¿qué pasa con aquellas personas que, bueno, como al no contar con un documento que certifique que es suyo, tienen conflictos también entre ellos? O sea, están ¿cómo lo puedo decir? Abiertos a algún tipo de riesgo, además de no contar con agua, no cuentan con luz, porque justo donde fuimos ellos no tienen agua. O sea, sin el título de propiedad ellos no pueden acceder a los servicios básicos. Exacto. Justamente la norma ha establecido para esos casos. La norma ha establecido lo siguiente: cuando son predios, obviamente que no tienen lo que es ambientación urbana, luz o agua u otros servicios públicos, la municipalidad, de acuerdo a la ley 28667, está en la obligación de aceptar mi petición a través de un procedimiento administrativo muy sencillo, donde el cual la municipalidad me da constancia para que yo pueda ir a las entidades de luz o de agua y yo pueda tener los servicios públicos básicos. Recordemos algo: este tipo de constancias obviamente no genera derecho de posesión, derecho de propiedad, solamente es para acceder al servicio público del uso de agua. O sea, eso no le garantiza a la persona. Exacto, no me garantiza, claro, que yo sé que tenga un derecho. Recordemos una cosa: la constancia de posesión para servicios públicos básicos es un acto administrativo, un documento por el cual certifica para un uso específico, pero no me genera derecho de propiedad o derecho de posesión. Para yo acceder al derecho de propiedad y posesión, tendría que hacer las titulaciones que antes hemos descrito. O sea, si ellos quieren tener agua y quieren tener luz, pueden tomar esa opción. Así es, a través de lo que es obviamente un expediente administrativo de constancia de posesión de usos básicos. Eso está regulado en la ley 28667 y sus complementaciones. A ver, tenía otra pregunta que me acaba de ir. También me interesaba saber acerca sobre... Ay, ¿cómo lo explico? ¿Cuáles son las desventajas de no contar con un título de propiedad? La desventaja de no tener un título de propiedad es lo siguiente: que cualquier persona pretendería obviamente arrebatarnos este derecho. Es decir, si yo tengo, y un caso que pasa comúnmente, supongamos, yo como persona no tengo los medios económicos para poder titular o contratar a un abogado especialista en temas inmobiliarios. Y supongamos obviamente que yo tengo la constancia de posesión, pero viene una persona B y este B titula en registro público. Supongamos, yo tengo 20 años poseyendo un inmueble lote A. Y viene B y en medio año titula y sale inscrito en registros públicos. Y hay un momento. Y B viene y sabe que te vamos a hacer desalojo por precario porque tú no tienes título de propiedad. Un momento, yo tengo la posesión.
yo no he podido obviamente prevalecer obviamente mi derecho a propiedad. En estos casos, nuestra ley dice que la prescripción vence al registro público, es decir, el registro público no es un título, el registro público me da publicidad. Entonces, esta persona podría pedir lo que es la nulidad de este acto de inscripción a través del acto jurídico que contenga, ya sea una compra-venta, entre otros, y prevalecer su derecho a través del proceso mejor derecho de posesión o mejor derecho de propiedad ante el juzgado correspondiente. Eso es lo que la persona puede ejercer su derecho. Ahora, durante todo ese proceso, sí, hay mecanismos legales que se llaman medidas cautelares, es decir, que mientras dure mi proceso y no llega obviamente en daño irreparable, yo como litigante puedo solicitar al Poder Judicial una medida cautelar, es decir, hay un peligro de la demora, hay la apariencia de mi derecho, es decir, que mi derecho de posesión puede ser afectado, entonces necesito yo obviamente obtener tutela a través de estos mecanismos legales. ¿Y cuánto tiempo le toma a una persona conseguir un título de propiedad? Dependiendo obviamente del escenario que nosotros tenemos. Aproximadamente por esta carga judicial, si es una titulación judicial, estamos hablando entre 2 a 3 años. Exactamente, si estamos hablando de una titulación vía notarial, estamos hablando entre 6 a 7 meses. ¿Y a una persona que vive, por ejemplo, en Loma Corvina, cuánto tiempo le tomaría titularse? Si es obviamente lo que me está diciendo usted, aproximadamente en un año aproximadamente. Administrativamente, si es judicialmente, 3 años. Desgraciadamente recordemos que la carga judicial en el Perú es grande. Entonces obviamente si bien nuestro Código Civil pone plazos muy cortos, perentorios, los litigamos en esto o que vemos ámbitos inmobiliarios, sabemos obviamente que un proceso demora por la carga judicial. Muchas veces las personas tampoco cuentan con los medios. No cuentan con los medios, con los recursos, entonces obviamente de eso se trata. A veces también al no tener los recursos o no tener para un arancel judicial o los servicios de un abogado especializado, porque recordemos obviamente que para un tema de titulación tiene que ser un abogado especialista en temas inmobiliarios. Parece que tener lo que es una maestría, una especialización, un diplomado, ¿no? Totalmente eso, ¿no? Que acredite que el profesional está especializado y a cargo para este tipo de materia, porque recordemos algo. Formalizar o realizar un derecho de propiedad en el Perú es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto es como la medicina, es decir, un mal movimiento, una mala técnica, yo puedo hacer que la persona pueda perder. Por eso que recomendamos es siempre asesorarse con expertos en el tema. Y, ojo, lo más recomendable, no auto-asesorarse, es decir, siempre asesorarse con un especialista a cargo de esta materia. Y ya para finalizar, ¿usted cree que, bueno, las personas ya llevan viviendo ahí aproximadamente 13, 14 años, ya bastante tiempo? Después de todo este tiempo, ¿ellos aún pueden presentar una solicitud para poder conseguir su título? Sí, recordemos algo. Cuando una persona posee un inmueble, de acuerdo a nuestra ley, más de 10 años en forma continua, es decir, constantemente, pacífica, no tengo litis con nadie, problemas con nadie, y públicamente, porque todos me conocen, tengo el derecho a titularme a través de la prescripción adquisitiva de dominio, que en términos populares le decimos nosotros la titulación por la posesión constante. Ahora, este derecho es imprescriptible, en cualquier momento pueden ejercerlo. O sea, mañana mismo ya alguien puede Exactamente. ¿A qué institución se pueden acercar ellos? Dependiendo. Si es obviamente la que estamos viendo, lo que es la Loma Gordita, podría ser a través obviamente de lo que es el COFOPI o la municipalidad, o judicialmente, notarialmente, dependiendo de cada caso que se tenga que evaluar. Pero a lo que queremos llegar en el Perú hay 3 tipos de titulaciones: a nivel judicial, a nivel notarial y a nivel administrativo. Bajo esas 3 modalidades yo puedo acceder a un título de propiedad. Ahora, ¿en qué varía? Dependiendo de las circunstancias, documentación, estado, entre otros aspectos. Depende de la persona y cómo Exacto. está. Ahora, otra pregunta que siempre nos hacen es, doctor, si nosotros titulamos a través del COFOPRI administrativamente, pero yo en el inmueble, yo he construido una casa de 2 pisos. Debo recordar lo siguiente. Lo que COFOPRI hace en estos casos es titular el terreno. Una vez que yo titulo el terreno, tendría que hacer un proceso de regularizar la fábrica de la construcción, que es otro proceso que se hace. O sea, tienen que solicitar un permiso para poder construir más Claro, pisos. y en caso que no lo tenga, tendría que regularizar mi construcción a través de un procedimiento administrativo, y todo ese expediente se certifica notarialmente y se tiene registro público. Es otro procedimiento. Eso se llama regularización de declaratoria de fábrica. ¿Y eso es específicamente solamente para zonas donde hay invasión? A nivel nacional. A nivel, claro. Supongamos, yo tengo un terreno, titulo el terreno, pero la construcción no. Entonces, una vez que titulo el terreno, yo puedo realizar la construcción a través de lo que es el procedimiento notarial de declaratoria de fábrica. Y eso se inscribe en registro público, en la partida del inmueble donde estamos solicitando. Así es. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Estamos para servirnos. Gracias.